Bien, continuamos con este video, eh, tercer bloque. Vamos a avanzar con el desarrollo del programa, básicamente de esta bolilla 10. Vamos a ver ahora las agravantes genéricas que nos quedó ver del capítulo 1. Vimos el hurto simple, hurtos calificados, y ahora por último, dentro de este capítulo 1, vamos a ver el 163 bis, que son agravantes genéricas. ¿Qué dice el 163 bis? Dice que en los casos enunciados en el presente capítulo, la pena se aumentará en un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando quien ejecutara el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad policiales o del servicio penitenciario. Bien, así como está redactada este agravante, no hay mucho más para decir. Lo que sí debemos señalar estas consideraciones mínimas que hacen a este precepto legal. En primer lugar, fíjense en que al ser un agravante hay un aumento de pena, tanto en su mínimo como en máximo. Se trata de un agravante basada en la calidad especial del sujeto activo, ¿sí?, del autor del hecho, y solo por las hipótesis previstas en los artículos 162 y 163 que hemos ya desarrollado. En consecuencia, entonces, únicamente será acreedor de esta agravante la persona que fuere miembro integrante de fuerzas de seguridad, dice el precepto legal, esto es Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Aeronáutica, policías provinciales o nacionales, o del servicio penitenciario también provincial o nacional. Entonces la norma no exige que el autor se encuentre en funciones, sino en ocasión, verbo y gracia, o por ejemplo en ocasión, sino basta con que integre la repartición del caso, que sea, aún estando retirados igualmente por ser integrantes de esta fuerza de seguridad, ya de por sí si cometen el delito de hurto, sea en su carácter de simple o agravado, se les incrementa la pena, ¿sí? Es una agravante genérica. Es decir, todo esto está justificado por cuanto estos tipos de personas tienen una calidad especial que es distinta al ciudadano común, y por eso es la justificación o el fundamento de esta agravante genérica. Bien, con esto damos por finalizado el capítulo 2 del título sexto, esto es delito contra la propiedad. Vamos a continuar ahora sí con la figura básica del robo, esto es robo simple, que comienza en el capítulo 2. El robo simple en su artículo 164 dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa que se apodere legítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, con fuerzas en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad. Como pueden advertir de este dispositivo legal, ya de por sí tenemos que hay un incremento considerable de la pena. Fíjese que el mínimo y el máximo ya aumenta. Como cuestión preliminar, podemos decir del robo que es una figura, de acuerdo a lo que hemos descrito, muy similar a la del hurto, con la única diferencia es que este ilícito, digamos, el previsto en el artículo 164, para que sea como tal, el hurto debe ser cometido mediante fuerza en las cosas y violencia física en las personas. Frente a esto, entonces el robo vendría a ser una especie de hurto agravado por el empleo de ciertos medios comisivos. Por esta razón, al ser un hurto agravado, calificado, guarda vigencia todas las explicaciones que hemos realizado acerca de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal del artículo 162, que es el hurto simple. En cuanto a los medios comisivos, como bien le he mencionado, tenemos por un lado la fuerza en las cosas. Eso podemos definir a esto, o no es más que una energía física, sea biológica, mecánica, química, o energética, empleada por el sujeto activo necesariamente para vulnerar la resistencia material o la defensa material que protege la cosa mueble. Es decir, debe recaer básicamente en la cosa,
esto es, sea cortándola, rompiendo, destruyendo, doblando, disminuyéndola, etcétera, y no por razón de la cosa. Por ejemplo, si yo me voy a apoderar de una heladera, la heladera de por sí es un objeto, un elemento, una cosa pesada, el hecho de que yo la empuje o el hecho de que yo la cargue con fuerza, eso no hace al tipo penal, al del robo. ¿Se entiende? Porque no es por razón de la cosa. Si de ahí no se estaría configurando la agravante. Si yo ingreso a un domicilio sin ejercer fuerza ni violencia en las personas, y tomo una heladera y la empujo hasta el exterior de la vivienda, la cargo en un vehículo, es decir, eso no sería robo calificado. ¿Sí? Ahora, si yo para apoderarme de la heladera que se encuentra dentro de la vivienda rompo una puerta, pues ahí sí sería, entraría dentro de lo que es el robo. Bien, y el otro punto del medio comisivo habla el precepto legal de una violencia física en las personas. Ello significa que el sujeto activo para llevar a cabo el robo se vale de actos de fuerza sobre la víctima o también puede sobre un tercero. Bajo este objetivo, entonces, o el objetivo de vencer, esto es bajo o con la finalidad de vencer en una resistencia que puede acontecer de manera expresa, esto es, la víctima o el ofendido se niega a entregar la cosa, para lo cual ejerce violencia para poder apoderarse del objeto que está en su poder, en poder de la víctima, o presunta, por ejemplo, el ladrón o el autor, sin mediar palabra alguna, golpea directamente a la víctima, al damnificado, para sacarle la cosa y así apoderarse de la misma de modo ilegítimo. Entonces, se trata de la utilización de una energía física, animal o mecánica, fluida o química, real o simulada, ante el ofendido que la vive como real y que aquel emplea para precisamente vencer física o psíquicamente la resistencia que la víctima o el damnificado pudiera oponer al apoderamiento. Entonces, si producto de la violencia ejercida, supongamos, al damnificado le ocasiona unas lesiones de carácter leves, estas las tipifica en el artículo 89 del Código Penal, las mismas quedan absorbidas en esta figura básica del 164. Ustedes vieron en la parte general, del derecho penal 1, cuando han visto concurso de delitos, este es un caso típico de una situación de concursos aparentes de leyes por principio de consunción, es decir, la figura de la lesión leve queda absorbida por el principio de consunción, es decir, no hay un concurso de delito real, sino un concurso aparente de norma o de leyes. A su vez, por último, lo que respecta al delito de robo, dentro de este concepto entran no solo la vis absoluta, esto es la violencia física en las personas, sino también la intimidación, llamada violencia moral o amenazas. Esto es también denominado vis compulsivo relativa, es una amenaza de violencia o mal físico inminente para la víctima, así que le profiere el sujeto activo, de manera que quebrante o paralice la voluntad sin motivo alguno. Esto entraría dentro de intimidación. Aquí van a encontrar autores que critican esta cuestión porque por el principio de la máxima taxividad o principio de legalidad, fíjense en que el precepto habla de violencia física en las personas y no habla de violencia en general, ni mucho menos de violencia moral. Pero lo concreto y cierto es que después cuando veamos el delito de extorsión vamos a dar bien la diferencia entre un aspecto y otro porque hay confusión en este tema. Pero lo cierto y concreto es que la mayoría de la doctrina y jurisprudencia admiten que la intimidación, esta vis compulsiva, entraría dentro del medio comisivo de violencia para perpetrar el robo. Y por último, el uso de medios hipnóticos o narcóticos, eso lo encontramos definido en el artículo 78 también del Código Penal, también entraría como medio comisivo para la configuración del delito de robo. La figura es dolosa, admite todo tipo de participación criminal, como ser, ya lo vimos, autor, coautor, partícipes primario, secundario, instigador, en fin, como así también admite su tentativa. Bien, en relación al artículo 165 del Código Penal, es el delito robo con resultado de muerte. Dice, se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años y con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. Fíjense en lo grave de este delito, que estamos hablando de una reclusión o prisión
que de mínima arranca de 10 años, con lo cual es un delito sumamente grave. Como cuestiones preliminares, podemos decir, esta norma también la van a leer o es conocida también como latrocinio, tiene cierto parentesco con la figura prevista en el artículo 80, inciso 7, que es uno de los homicidios calificados por criminis causa, ya cuando vean esa figura, cuando analicen delito contra las personas, lo van a desarrollar con más profundidad. Pero lo primero que quiero señalar es que este artículo, el 165, es una figura del robo, pero como primer punto, es decir, está dentro de los delitos contra propiedad. Por consiguiente, el homicidio que estipula esta disposición debe surgir, como bien lo dice, con motivo, esto es que se origina, u ocasión que da lugar de un robo, lo que puede ser simple o agravado. ¿Sí? El robo puede ser simple o agravado, basta con que se dé con motivo o en ocasión del robo y se produzca una muerte, es decir, un homicidio, quedaría atrapado por este artículo 165. El sujeto activo puede ser cualquier persona, lo mismo acontece para el sujeto pasivo, que puede ser el titular del bien, es decir, el que sufre la acción del robo, o bien un tercero. Esta es la tesis amplia y la más aceptada por la doctrina y la jurisprudencia. Por otro lado, debo aclarar que para que se configure este tipo penal, sí debe ocurrir el homicidio, pero el robo, esto hay disidencias, pero mayoritariamente se entiende de que el robo puede, aún quedando en grado de tentabilidad, aunque no se consume el robo y se produce el homicidio en ocasión o motivo del robo, igualmente queda consumado este delito del artículo 165. ¿Se entiende? Es decir, el latrocinio, basta con que se produzca el homicidio, por más que quede tentado o en grado tentativo del robo, igualmente se aplica este precepto legal. Bien, o sea que entonces en este caso, para redondear un poco, se produce una muerte dentro de un delito contra propiedad. Esto no hay que perderlo de vista, ¿sí? Esto es cuando el fin directo del autor iba encaminado al apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble. En relación a la culpabilidad, es decir, fruto de esto que hemos mencionado, queda claro que este homicidio, el del artículo 165, no debe ser el medio para consumar, preparar u ocultar el robo. ¿Sí? Es decir, el autor de este ilícito, en el instante de ocasionarlo, no debe tener subjetivamente por delante ni la preparación ni la consumación de otra infracción legal. ¿Por qué? Porque si existiría una conexión subjetiva entre el homicidio y el otro delito, como en este caso el robo, la exigencia o que se le, digamos, ya estaríamos frente a un homicidio criminis causa, si se logra establecer esa conexión subjetiva. Es la exigencia de que el autor haya vinculado ideológicamente el homicidio con el robo. Entonces, para que se dé esta figura, no debe tener subjetivamente esta conexión el autor, porque si no, pasamos de ser, en vez de aplicarse este dispositivo del 165, pasamos a aplicar el homicidio criminis causa, cuya pena es prisión o reclusión perpetua, con lo cual es bastante, digamos, la pena máxima que prevé el Código Penal para cualquiera de sus delitos. Bien, y por último, también he de contemplar las circunstancias, si bien en esto hay también disidencia entre autores, pero lo concreto para que entendemos de que la norma, el 165, comprende el caso de homicidios, ya sea en su modalidad preteritencional, culposo o en dolo eventual, y siempre con motivo u ocasión de un robo, ¿sí? Ya planificado con anterioridad. Es decir, hay autores que no incluyen el homicidio culposo, solo los dolosos, en fin, pero nosotros consideramos de que cualquiera sea el resultado, porque dice, fíjese que la norma dice, si por motivo o ocasión del robo resultara un homicidio no te distingue si es doloso, preterintencional o culposo. Ergo, entraría cualquier tipo de los homicidios contemplados en nuestra normativa penal. Entonces consideramos que si el homicidio se produce preterintencionalmente, culposamente, dolosamente, cualquiera de las tres variantes
estarían comprendidos para configurar este supuesto de latrocinio establecido en este artículo 165 del Código Penal. Bien, hasta aquí terminamos este tercer bloque. Gracias.